Buenos días, profesor. Hola, buenos días, buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. Ay, ni me encuentro. Buenos días. Ah, ya. Disculpe, profesor, sí lo vemos. Ya, ¿verdad? Sí, Bueno, ya me acordé aquí. Así, ¿verdad? sí, por Bueno, favor. Gracias. sí, gracias. ¿Qué? ¿Ya comenzamos? ¿Cómo han estado? Bien, profe. Aquí, atareados nada más. ¿Atareados? ¿Con qué? Es que ya empezamos a dejar tareas, entonces, pues, a echarle ganas, ¿no? Claro, hay que echarle ganas, hay que echarle ganas. Ya están trabajando con la guía. ¿O la dejan hasta el último día? No, no, lo que sí es que yo la voy a empezar bueno, desde hoy se supone, porque la semana pasada estuve un tanto atorado, pero con programa, Con programa. pero sí, ya la voy a empezar. Bueno, sí, porque si no se les va a hacer tarde. Ni me acuerdo a cuándo tienen que entregarlo. Me parece que por el 7. El 5 de junio, profe. Fecha de entrega tarea mediodía 5, el 5 de junio, el sábado, es sábado. Ah, pues creo que de mañana en 8. Ah, no es cierto, ¿cuál es? Ah, digo, el siguiente sábado. No, ¿cómo estamos hoy? Hoy estamos el lunes, 24, profe. sería en 2 semanas. ¿Cuál 2 semanas? Sí, Sí, sería ¿no? Ah, serían, de serían este dos sábado que semanas. viene al otro. Ah, ya, de este sábado al otro. Ya, pues sí, ya necesitan irle echando ganas. Sí, profesor. Órale, pues, para que aparezcan dudas. Ok, Sí, órale. ¿Ya? Bueno, ya, yo digo ya. pero de salud han estado bien. ¿De qué? Salud. No Ah, sí. digo que les digo, ay, órale, salud, vamos a echarnos uno. No, 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 no. No, eso ya debe ser, por el momento, ¿no? No sé. Ya está a final de semestre, ¿no? Ah, claro, hasta final del semestre. Ahorita por el momento sí, echarle ganas en el trabajo. Bueno, y ya sus papás se vacunaron bien. Ya, Ya están gracias a todos. Ah, Dios. pues qué, Ya. qué bueno, qué bueno. Ya les va a tocar a ustedes también, ¿verdad? Sí, creo que porque, bueno, están planeando ya mucho eso del regreso a clases por agosto, ¿no? Sí, creo que ya mencionaron, pero así el mes, todavía días no. Agosto. También habían mencionado antes que en septiembre, pero pues ya se acercaron más a agosto. Bueno, sí, hombre. Sí Esperamos. hemos batallado más con este método, ¿no? Sí, un poco. Sí, sobre todo, por ejemplo, nosotros que no tenemos suficiente espacio con el pizarrón, etcétera. Bueno, entonces, ya, más o menos bien todos. Sí, profesor. Sí, profe. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo? ¿Usted ¿Hablaron? cómo está? Ah, también, más o menos bien. Aunque sufriéndole allí con los fríos luego y luego el calor. Por eso hacemos cambios de temperatura medio, este, peligrosones para la salud en general, ¿no? Unas tosecitas. Vamos que hay que tener cuidado, ¿eh? Si tiene uno mucha tos, pues hay que ir al doctor luego, no sé, hay que revisarnos luego. Bueno, Sí, entonces ya, continuamos con nuestro programa, sí, profesor. ¿sí? Órale, a ver.
Estamos iniciando, o no sé qué tanto, a lo mejor ya la mitad o terminando la función composición. Creo que nos estaba explicando la clase pasada. Empezamos con regla de la cadena, que era la derivada de la función composición. Claro. Pues sí, sí la vimos. ver. Sacamos gradiente de la función. Luego aplicación de funciones vectoriales. Profe, dijo que íbamos a ver aplicación física de la función composición. Ah, bueno. Sí, allí vamos a ver. Bueno, para hablar de la función composición, tenemos que hablar primero, inicialmente, de dos funciones, porque con esas dos funciones componemos la tercera función. Por eso se le llama función composición. Tenemos que componer dos funciones y para construir la tercera función. A ver, un breve repaso. Tenemos dos funciones. Vamos a generalizar en la siguiente, no sé si ahora o en la siguiente clase. Primero ahorita dos funciones. Esto ya lo trabajaron en cálculo 1, que daban dos funciones. Fue cuando definieron bien, creo yo, definieron bien lo que se llama la función composición y que hasta los profesores luego le ponen su nombre, les llaman GOF y FOG, ¿verdad? Sí, profesor. Bueno, pues aquí también, si quieren ponerle el nombre, yo no lo uso normalmente, pero no está mal, GOF o FOG, porque da dos funciones composición, una con G redondel F, otra con F redondel G, dos funciones composición. Bueno, a ver, pero como les decía, primero vamos a definir dos funciones. Las funciones que nos interesan para esta particular función composición, después vamos a modificarlo, les decía, es dada una función que ya hemos trabajado, una función que le llamamos función vectorial de un escalar, es lo que vimos en el capítulo 1. Decimos, tenemos una variable independiente t, y el valor de la función aplicada a t nos va a dar un punto. Para esta función le dimos una interpretación física. Dijimos, por ejemplo, ya que t es un número real, puede representarnos muchas cosas. Por ejemplo, una resistencia es un número real. Es en un circuito eléctrico una resistencia. ¿Qué más? El tiempo, T es un número real, una temperatura, una densidad de la densidad en un punto de un determinado cuerpo, la densidad, y muchas características que podemos dar en términos físicos de esa función. Pero para esta función que tenemos a T, número real, estos son números reales. Podemos relacionar con este número real T una posición. Por ejemplo, la posición de un cuerpo. Pensemos que un cuerpo se está moviendo. Cuando está variando el tiempo, la posición está variando. Entonces, aquí tenemos variable independiente y aquí variables dependientes. Los valores de X y Y dependen de T. Bueno, esta es una función vectorial de un escalar. Pero ya que tenemos los valores de la función f como posición o vectores, podemos hablar de una función aplicada a esa posición, a ese vector. Vamos a llamarle, va a ser una función real. El valor de la función va a ser real. Y este número real,
vamos a llamarle de cualquier forma, por ejemplo, Z. Entonces aquí tenemos dos funciones. Una función vectorial, por eso la denotamos con F mayúscula, por ser un vector, por ser un punto. Y acá una función real, por ser un número real, la denotamos con G minúscula. Para diferenciarlas un poco, para que desde ver el nombre de la función ya estén dando cuenta con qué tipo de valores de la función estamos trabajando. Números reales o vectores. Bueno, entonces ya tenemos dos funciones. Por ejemplo, ya en general, lo que les estoy hablando, si por ejemplo t nos representa el tiempo, x, y, la posición, z puede representarnos, por ejemplo, la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la función composición, podemos componer estas dos funciones para formar una tercera función, esta, la que relaciona directamente a t con z. Si inicialmente con nuestras dos funciones podemos hablar del valor de la función posición con respecto al tiempo, ya tenemos la posición que aplicado a la posición nos da la temperatura. Entonces podemos hablar de la función composición directamente desde el tiempo t hasta la temperatura z. Esa es la función composición, ¿sí? Interpretación física. Podemos dar otras interpretaciones, como les decía aquí, T puede ser, por ejemplo, ¿qué les dije? La resistencia, XY puede ser, por ejemplo, el valor del vector se me fueron los nombres, voltaje y corriente. Esta es la resistencia. De acuerdo a la resistencia va a circular el voltaje y la corriente. Y de acuerdo al voltaje y la corriente, ¿qué nos puede resultar como valor de la función? Ustedes que saben súper electricidad o corriente eléctrica. Potencia. Potencia, por ejemplo. Sí, derivada dando la resistencia, podemos hablar de la corriente eléctrica y el voltaje, y dado el voltaje, corriente eléctrica, podemos hablar de la potencia. La potencia. La potencia, sí, podemos hablar de la potencia. Entonces, directamente la función composición estaría hablando de la resistencia con la potencia, directamente, desde la resistencia hasta la potencia. Y así podemos dar otras características físicas de nuestros fenómenos, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, pero esta función que le vamos a llamar, primero aplicamos aquí en nuestra figura de Venn, diagrama de Venn. Primero aplicamos la función f a t y obtenemos xy. Luego aplicamos g a xy para obtener z. Entonces, primero aplicamos la función f, la ponemos aquí a la derecha, y luego un redondel para identificar una cierta operación, como la adición, la sustracción, etc. Esta es una operación entre dos funciones. Le llamamos redondel por la figurita que tiene. Está redondeado ahí. Redondel. Pero aplicamos, según nuestro diagrama de Venn, primero aplicamos F a la derecha y luego aplicamos G a la izquierda, ¿sí? Primero F y luego G para obtener Z. Z es el valor de la función composición en T. Este es el nombre que le damos a la función composición. G redondel F aplicado a T y el valor es Z. Bueno, pero ¿cómo definimos esta función composición? Porque este es un nombre nada más, G redondel F, es un nombre. Pero ¿cómo definimos esta función composición? Pues lo que acabo de decirles acá. Primero tenemos que aplicar F ¿a quién? A T. O sea, este que voy a escribir acá es el valor de la función, o sea, Z es el valor de la función. Este es el nombre. Entonces, ¿cuál es el valor de la función? Dijimos, aplicamos F a T. Primero, F lo aplicamos a T. Y ya que obtenemos el valor, su valor que es XY, lo aplicamos G.
Y aplicando G a XY, ahora sí obtenemos Z. Esta es la función composición en la forma en que aplicamos las funciones. Primero F a T y luego el resultado le aplicamos G para obtener Z. Esta es la función composición. La que ya escribí como ejemplo, ¿no? Pero ahora ya pusimos un ejemplo, ¿verdad? Ay, creí que se había interrumpido. Bueno, ¿ya? ¿No hay dudas? No, creo No, que no, profe. profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque vamos a hablar ahora de la derivada de esta función. O sea, lo que se llama la regla de la cadena. Ya. Esta regla de la cadena, que es precisamente derivada de la función composición. ¿Cómo será la derivada de la función composición? Claro, que nosotros podemos calcular la derivada directamente del ejemplo que usamos. La derivada cuando la z, el valor de z, está escrito en términos de t, pues aplicamos directamente la derivada. En cambio aquí, si están las funciones que componen a la función composición, están estas funciones, ¿cómo se van a calcular? Y además, vamos a usar lo que llamamos las coordenadas, o sea, x, t, x, y y z. ¿Está bien? Sí, profesor. Bueno, a ver. Déjenme volver aquí para tener espacio. Con su regla de la cadena o derivada de la función composición. Dadas las funciones, f de t y g de x. Ya saben cuándo la función composición existe, ¿verdad? Dijimos que todos los valores de la función f caigan dentro de el dominio de g. Eso sí lo escribimos porque es importante. ¿Sí? Que creo que no, profe. Bueno. No, no pusimos eso, profesor. Todas estas funciones tales que los valores de f de t, f de t, estos son los valores. Los valores de f de t los valores de f de t sean elementos del dominio de la función. Dominio de la función g. Del dominio de la función g. Así entre comillas. ¿Sí? Entonces existe la función composición. Pero si estas funciones son derivables, ¿qué va a pasar con esta función? Que también va a ser derivable. Bueno, borro el título, ¿verdad? Tales que los valores de f son elementos del dominio de la función g. Entonces, g redondel f de t, es decir, g de f de t existe. Ya, con esto aseguramos que la función composición existe. ¿Están copiando? Sí, sí, profe. Sí.
Bueno, entonces ya, digo, ya está construida la función composición. Decimos, si f de t y x de y, xy, f de t y g de xy son derivables, entonces la función, no con palabras, entonces la función composición también es derivable. Y ahorita hablamos de su derivada. Déjenme hacer espacio. No, lo malo es que es un dibujote re grandote, pero mejor vamos a hacerlo más chico, si no. P. Este es XY. Y esto es Z. Este es F. Este es G. Y entonces esta es G redondel F. Ahí están las tres funciones. A ver, ¿ya? Ya. Bueno, a ver. A ver, entonces, si f es derivable, g es derivable, entonces la función composición también va a ser derivable. Es decir, cuando decimos que f de t es derivable, ¿cuál es su derivada? F' de t. F' de t, ¿se acuerdan? Este es lo que se llama, o llamamos en el lugar correspondiente, vector velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Sí. Bueno, ahorita voy a reescribir sus coordenadas. ¿Y qué pasa si decimos que la función g es derivable? ¿Quién existe? Es decir, f de t y ¿quién es g? Si g es derivable, ¿cuál es su derivada? G' de t. No. Bueno, podemos poner g'. G' de XY. Pero ¿cuál es ese? Ah, la gradiente. El gradiente de la función. Este es el gradiente, ¿se acuerdan? Si f de t es derivable, existe su vector velocidad. Si g es derivable, existe su vector gradiente. Por lo tanto, teorema. Bueno, para que tengan espacio porque, y yo tenga también espacio. A ver, aquí existe la función, función vectorial y su derivada es vector velocidad.
Aquí existe la función campo escalar y su derivada es el vector gradiente. ¿Está bien? ¿Se acuerdan cómo se deriva una función con posición? Así de cálculo 1. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ¿cuánto vale la derivada del seno de x cuadrada más 3x? ¿Cuál es la derivada de esta función? Primero es Coseno. la derivada del seno, ¿Y ese sería coseno? que sería el coseno. El coseno, ¿pero de quién? Del mismo argumento. O Se sea, mantiene, ¿no? cuadrada más 3x. Pero por la derivada del argumento. O sea, 2x más 3. ¿No? ¿Se acuerdan? Es la derivada de la función primera, la que compones, es una función composición. Aquí tenemos dos funciones. Una que se llama la función seno y otra que se llama función polinomial. Entonces, para estas dos funciones podemos componerlas. Y aquí está la función composición. ¿Cuál es la derivada de la función composición? Es la derivada de la primera por la derivada de la segunda, donde la segunda es el argumento. O sea, seno de x cuadrada más 3x por la derivada de x cuadrada más 3x. Esa regla es un teoremita, se le llama regla de la cadena. Esa regla de la cadena se cumple también para estas funciones. Teorema, que es la de la regla de la cadena. A este teorema le llamamos así, regla de la cadena. Si f y g son derivables, por escribir todo el teorema, si f de t y g de xy son derivables, entonces ¿qué pasa? Que la función composición es derivable. ¿Y cuál es la derivada de la función composición? Esa es la función composición. ¿Se acuerdan? O sea, estoy reescribiendo todo esto otra vez, pero breve así. Ya esa es la función composición. Entonces, a ver, ¿cómo hablamos? Híjole. Voy a escribir con rojo acá. ¿Cómo hablamos de la derivada de esta función composición? Vean, para que me entienda clarito, ya no tengan dudas, a ver. A las variables, ¿cómo les llamamos? Esta le llamamos variable independiente. T. Z es la variable dependiente. Y X, Y son las variables intermedias. ¿Está bien? Bueno, entonces aquí podemos hablar de sus derivadas. Cuando Z es la variable dependiente y T es la variable independiente, podemos hablar de Z en términos de T. Aquí está esta función. Entonces, cuando hablamos de su derivada, ¿de quién queremos a quién queremos calcular? ¿A la derivada de quién? De Z ¿De Z? con respecto de T. T, porque aquí están las variables. Esta es la independiente y esta es la dependiente. Entonces, la derivada de Z con respecto de T. Es por eso que también se reduce a G por función de T, ¿no? Sí, no es por, es seguido, así se lee. Ok. Aquí leemos G seguida de, así. Todos los profesores así lo mencionan. Ok. G seguida de F de T. No es un por, no es una operación, ¿eh? Es es leyendo la notación. Esta es lectura de la notación, es G seguida de F de T. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la derivada? Entonces,
La derivada, que escribo todo. La derivada de z con respecto de t, y esto lo decimos así porque z es la variable dependiente y t es la variable independiente. Por eso decimos la derivada de z con respecto de t. ¿Cuál es esa derivada? Borro aquí. Aquí está. Es la derivada de z con respecto de t. Así lo escribimos, ¿no? Es la derivada de z con respecto a t. ¿Es igual a qué? Por la regla de la cadena es regla de la cadena de capítulo 1, de cálculo 1. Es la derivada de g aplicada en el mismo argumento. Este es el argumento de la función g. La derivada de g por la derivada de f. ¿Es qué? Derivada de g por derivada de f. Esa es la regla de la cadena. La derivada de z con respecto a t es derivada de g por la derivada de f. Esto es g. Pero ya lo dijimos anteriormente. ¿Cuál es la derivada de g? El gradiente. El vector gradiente. El gradiente. Esa es la derivada de g. ¿Y cuál es la derivada de f? Es el vector velocidad. ¿Verdad? Bueno, así lo vamos a hacer. Ay, nos queda un minuto. Bueno, para tener espacios aquí. Al fin esto ya lo escribimos. Por lo tanto, la derivada de z con respecto a de t es igual a ¿qué dijimos? La derivada de g, ¿quién es? El gradiente. El gradiente de la función. Por la derivada de f. ¿Quién es la derivada de f? El vector velocidad. Vector Por velocidad. velocidad, f' de t. Pero este por es muy especial. ¿Quién es este por? Es lo que llamamos el producto escalar. ¿Por qué es el producto escalar? ¿Por qué escogimos el producto escalar? Ah, pues porque este, en primer lugar, ¿este qué es? ¿Qué tipo de cantidad es? Es un vector, es el vector gradiente. ¿Y este qué tipo de cantidad es? Este es otro vector. Este es el vector velocidad. Vector gradiente, vector velocidad. Entonces este debe ser un producto entre vectores. Y producto entre vectores tenemos definidos dos productos. Uno que es el producto. Son esas. ¿Derivadas parciales? ¿Qué? ¿Derivadas parciales? Son las derivadas parciales. O sea, tenemos que hablar de la derivada de g con respecto de x y la derivada de g con respecto de y. O lo que es lo mismo. Z, la derivada de z con respecto de x, la derivada de z con respecto de y. Bueno, pero ahorita, ¿cómo? ¿Cuál es el gradiente? Pues es la parcial de g con respecto de x, coma, lo acabamos de decir. ¿De qué se trata el gradiente? Pues es de un vector. Un vector que tiene dos coordenadas. Por eso les decía yo que tenemos que hablar por separado. La derivada con respecto de x y la derivada con respecto de y. Ese es el gradiente de la función.
Y la estamos escribiendo ya con coordenada. Pero la otra función, el otro vector, ese es el gradiente. ¿Y cuál es el otro vector? F' de t. ¿Se acuerdan cómo es F' de t? Que lo pusimos F de t es igual a ¿quién? A X de t, Y de t, son funciones vectoriales. Es un vector, la función es un vector. Entonces, cuando hablamos con respecto de t, ¿qué tenemos que hablar? ¿Cuándo la derivada de un vector existe? Pues cuando existen sus derivadas por separado de las coordenadas. O sea, la derivada de x, pero con respecto de quién? De t. Y la derivada de y, con respecto de quién? Pues de t. O sea, ¿quién es f' de t? La derivada de ¿quién? De x con respecto de t. Pero es un tipo de derivada. ¿Cuál tipo de derivada? Derivada ordinaria. Porque depende de una sola variable. Acá parciales porque depende de dos variables. ¿Sí? ¿Está bien? A ver, Sí, profe. ¿seguro? Este es el gradiente. Lo último fue t es igual a x, t, y, t. Pues sí. X de t. A ver, ¿cuál es el valor de la función f? Es xy. XY. Pero Sí. ¿cómo son xy? Estas son lo que le llamamos variables intermedias, pero son dependientes porque depende, x de quién depende. Debe Según depender de t, ¿no? de t y y de t. Igual de t. Entonces, tanto x como y dependen de t. Ok. Y si dependen, x depende de t, cuando hablemos de su derivada vas a poner esta notación, derivada ordinaria. Y cuando y depende nada más de t, su derivada es ordinaria. Derivada de y con respecto de t. Entonces, Vale. estas son derivadas ordinarias y estas son derivadas parciales. Porque el valor de z o de g, el valor de g o de z es parcial, derivadas parciales. Porque g depende de dos variables x y y. ¿Ya? Sí, profesor. Pero ya copiaron para borrar de allí porque necesito otra vez aquí. Ah, no, profe, permítame tantito. Ya, profe. Bueno. Por lo tanto, la derivada de z con respecto de t, que es usando las variables, o sea, la derivada con respecto de t, ¿de quién? Pues de la función composición. ¿Es igual a qué? O sea, el producto, ya lo dijimos, ¿es igual a quién? Al producto escalar entre esos dos vectores. ¿Cuál es el gradiente? La parcial de quién? De g con respecto de x, coma, la parcial de g con respecto de y. Por la derivada de f de t, es decir, el vector velocidad. ¿Cuál es ese vector velocidad? Derivada de x con respecto de t, derivada de y con respecto de t. Y efectuamos el producto. Vamos a decir así. Finalmente, ¿cuál es la derivada de z con respecto de t? Ya saben que z es la variable dependiente
y t la variable independiente. ¿Cuál es? Vamos a efectuar el producto escalar. ¿Cuál es? Parcial de f con respecto de x por derivada de x con respecto de t más la parcial de g con respecto de quién, de y por la parcial, por la derivada ordinaria de y con respecto de t. Este es usando coordenadas. Z dependiendo de x de t y y de t. Y para repetir eso, ¿dónde Z? ¿Quién es Z? Z, ¿de quién depende Z? Aquí está. Z, ¿de quién depende? De X y Y, ¿no? Pero Sí. luego, X y Y, ¿de quién dependen? De T. De Entonces, T. Del tiempo. Z de X de T, coma, Y de T. Vean, esto es lo que se llama la función composición usando coordenadas. Vamos a separarlo ahí. Función composición. Usando coordenadas. Esta es la función. Vean, Z depende de X y Y, pero tanto X como Y dependen de T. Entonces, aquí, Z, como ven, dependen de T. A final de cuentas, ¿no? Z depende de T. Y cuando Z depende de T, depende de una variable. Por eso hablamos de derivada ordinaria. Vean cómo está aquí combinando derivadas parciales con derivadas ordinarias. Noten bien la diferencia, ¿eh? ¿Cuándo vamos a tener una derivada ordinaria? ¿Cuándo? Una derivada ordinaria. ¿Cuándo? Cuando la función depende de una variable. En este caso sería tiempo solamente, ¿no? Por ejemplo, el tiempo, ¿sí? ¿Y cuándo vamos a tener derivadas parciales? Cuando la ¿No función depende de dos? o más. Pueden ser 3 o 4 variables, ¿no? Cuando G depende de 2 variables. Aquí F depende de una sola variable, pues tenemos derivada ordinaria. Y aquí G depende de 2 variables, tenemos derivadas parciales. Noten bien esa diferencia, ¿eh? Porque más adelante, quizás mañana ya hagamos ejercicios combinando este tipo de derivadas, porque vamos a combinar las variables tanto independientes como intermedias. Aquí tenemos una variable independiente, vea varias intermedias. Vamos a combinarlas de tal forma que, por ejemplo, aquí podemos tener varias independientes y una intermedia. O en general, varias independientes, varias intermedias. Y aquí también el valor de la función pueden ser varios valores. Para el valor de z podemos tener varios valores. O sea, también puede ser un vector. Vamos a combinar toda esta función, toda esta derivada, combinarlas con sus derivadas, entre derivadas parciales y derivadas ordinarias, ¿eh? Así es que entiendan bien esta situación, porque si no se pueden confundir cuando tengamos combinando derivadas parciales con derivadas ordinarias, ¿eh? En resumen, derivadas ordinarias cuando la función depende de una sola variable independiente. Derivadas parciales cuando la función depende de varias variables independientes. ¿Está bien? Sí. ¿Seguro?
Bueno, vamos a hacer el ejemplito que hicimos hace rato, pero lo hicimos con la función composición, ahora con la derivada. A ver. Ejemplito. ¿Qué dijimos? Por ejemplo, si quién dijimos f de t. Pues no me acuerdo bien, ¿cómo es 2t más 4? ¿Cómo era? Era 3. Creo era 2t menos 3, coma 4t más 1. 2t menos 3. Sí, 2t menos 3 y luego 4t más 1. Bueno, esa es la última que tuve anotada, no sé si sea esa. Supongo que sí. Si no, pues utilizamos ese de ejemplo, ¿no? claro, sí, claro que sí. Ejemplo, si f de t es esta y g de x, y ¿quién es? ¿Quién es? G de XY sería... Sacamos la gradiente ahí, ¿no? No, pero ¿quién es la función? Cuando la función depende de x y y. Sería dy sobre dx. No. Creo que La función así, el ejemplo, dice que es cuadrada por seno de y. por seno de y. Es x cuadrada seno de y. Calcular la derivada de la función composición. La derivada, bueno, ¿de quién? De la función composición. Por cierto, esta función. Esta función tiene como valor ¿a quién? A z. Y depende de cuántas variables. De una. Entonces, ¿qué tipo de derivada? Derivada ordinaria, ¿verdad? Sí. Entonces, calcular, pero no como hicimos en el ejemplo anterior, lo hicimos calculando en términos de t, sino usando lo que llamamos la regla de la cadena. O sea, esta es la regla de la cadena. Por cierto, profesor, ¿de dónde sale el seno en la G? ¿O ya, por así decirlo, se lo da casi siempre el problema o...? Sí, cualesquiera ejercicios. Ah, ok. No viene de otra función de f, ¿verdad? No, estas son funciones dadas. Vamos a suponer, miren, esta función me representa el movimiento del cuerpo, pero haciendo mi análisis físico y que el teorema de Newton y que las leyes de resortes, etcétera, la ley de F igual a MA, etcétera, fórmulas de física, nosotros encontramos que el valor de la función es este. Ok, profesor, gracias. Lo mismo acá, la función g toma este valor, pero eso lo estamos dando arbitrariamente. ¿Quieren que lo cambiemos? No, así está bien, disculpe. Es que nada, tenía esa duda. Sí, si quieren cambiamos los valores de las funciones, No, es que pero esos valores de las funciones ustedes los van a encontrar después de que estén trabajando en física, o sea, con sus ejercicios de física. El cuerpo se mueve de acuerdo a esta y esta y esta y esta condiciones. Pues aplicando los teoremas correspondientes,
el teorema de Newton, etcétera, entonces me van a decir, ah, pues es que la función está dada de esta forma. Y ya, así dan esa función. Lo mismo la otra función. Estos son datos que encuentran en sus problemas de ingeniería. Y esto ya nos sirve para resolver esos problemas de ingeniería o ampliar más la información sobre ese problema de ingeniería. Bueno. ¿Ya? Ya. A ver, entonces vamos a calcular la derivada usando, híjole, por si las dudas de que necesita espacio. Aquí está. Ya, solución, como solución. ¿Cuál es la derivada de esta función composición? Aquí lo ponemos. ¿Cuál es la derivada de esta función composición? G redondel f de t. ¿Cuál es? Dijimos. Es el gradiente de f por la derivada de la función. En otras palabras, ¿cuál es la derivada de g redondel f? Es la derivada con respecto de t. ¿De quién? De z, dijimos, ¿no? A este le estamos llamando z. Sí, profe. ¿Y quién es el gradiente? Pues ya lo vimos acá. La parcial de f con respecto de x por la derivada de x con respecto de t, más la parcial de f con respecto de y. Ay, ¿saben qué? Aquí sí tuve un errorzote, ¿eh? Es G. Sí, en lugar de g, Ahí debería ser de X, ¿no? No debería, por el otro de primero debería ser que también por es respecto a que, a ver, En vez de F es G. la parcial, ¿cuál es el gradiente de? Es que este es g. A ver, permítanos. El gradiente de G, según tengo entendido, era dg sobre dx, dg sobre dy. Más el La gradiente de quién? De g respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Esta es la derivada de la función composición. ¿Dónde me equivoqué? Aquí. Esta es la derivada de g por la derivada de x. La derivada de g con respecto de x por la derivada de x con respecto de t. Esta es la derivada de g con respecto de y por la derivada de y con respecto de t. Ya está correcto aquí. Hay que cambiar esta, ¿eh? Bueno. Pero usando la regla de la cadena. ¿Cuál es según la regla de la cadena? A ver. Calculamos cada una de estas cada uno de estos factores. ¿Cómo? ¿Cuál es la parcial de g con respecto a x? Acá está. Esta es la g. ¿Cuánto vale la parcial de g con respecto de x? 2x seno de y. Luego, ¿cuál es la parcial de g con respecto de y? ¿Cuál es? X cuadrada coseno de y. ¿O no? Sí. Luego, ¿cuál es la derivada de x con respecto de t? Aquí está, este es x. La derivada de x con respecto Sería T. 2t. 2T.
Sí, ¿no? La derivada de esta x con respecto a t es 2. 2. No, porque sería 2 nada más, sí. La derivada con respecto a t es 2, coma. Bueno, ahí está la coma, es el vector, pero aquí estamos poniéndolo por coordenadas. La derivada de y con respecto de t, ¿quién es? 4. 4. Y ya calculamos por separado cada uno de estos factores. ¿Nos deja copiarlo, profesor? Claro, Gracias. sí. Profe, ¿no le falta una derivada parcial ahí en derivada parcial de z con respecto de t? Ahorita le comentamos. Sí. Sí, ¿no? ¿Dónde? ¿Aquí? Arriba, donde dice derivada con respecto de t de z de corchete z. Ah, ¿aquí? Ajá. A la ¿No le derecha falta todavía una derivada parcial ahí? Ay, se sí. supone, ¿no? Sí. Y aparte creo ahí es de, bueno, debería de ser dg. La parcial de G. Sería dg. dg de x sobre dt. ¿Cuál es el gradiente de G? Es la parcial de G con respecto de X, parcial de G con respecto de Y, y luego F' es derivada de X con respecto de T, derivada de Y con respecto de T. Este es, ¿no? Sí. Me parece que sí. Y luego calculamos cada uno de estos factores por separadito. Aquí está. Ok. No, nos deja la parte de izquierda ahorita. Por favor. ¿Qué pasó ya? Ya. Entonces, en la parte de arriba, bueno,
nada más como resumiendo, fue derivando y poniendo la función normal y ahora derivando la segunda parte, ¿no? Bueno, ¿cómo decirlo? Tenemos x cuadrada seno de y, la deriva primero con respecto de x, luego la vuelve a derivar pero con respecto de y, ¿no? Sí. Lo de dg es de x, dg de y. Ok. ¿Saben qué nos hace las cosas más fáciles? Cuando hacen el diagrama de Venn. Por ejemplo, ¿qué me están diciendo? La función f. ¿Qué es la función f? Es una... es un vector. Sí. Es el vector x, y. Ese es el valor de la función f. Aplicado en p. Entonces, cuando quieren la derivada de f, ¿qué tienen que hacer? Derivar x con respecto de quién? De t. Sí. Pero también tienen otra coordenada, otro valor para f, la derivada de y con respecto de t. Ok. Y cuando tienen la otra función, Que queremos la g. la g, se dicen, el valor de g es un número real, z. Entonces, ¿qué tienen que hacer para hablar de su derivada? Derivar z, el valor de la función z con respecto a las variables independientes de esa función. O sea, pero como esa función z depende de varias, van a tener que usar las derivadas parciales. O sea, derivada parcial de z con respecto de x y derivada parcial de z con respecto de y. Ok. Aquí van a usar derivadas parciales. En cambio aquí van a usar derivadas ordinarias, pero para cada una de las coordenadas. Derivada ordinaria de x y derivada ordinaria de y. ¿Ya? Sí. ¿Seguro? Sí, yo digo que sí. Les digo esto, repetición, porque a lo mejor, no a lo mejor, sino lo más seguro, es que mañana ya vamos a ver, por ejemplo, vean qué tenemos aquí. Como valor, un número real. Como valor, un vector. Como valor, un número real. A lo mejor vamos a cambiar y vamos a tener aquí como variable independiente dos variables. Como variable de intermedias, dos variables. Como variable de pendientes, z y w. Varias, miren. Aquí varias variables independientes, varias intermedias, varias dependientes. O aquí podemos variarlo, ¿eh? Varias independientes, una intermedia, varias dependientes. Podemos variarlo, pero podemos encontrar una regla de correspondencia para cada una de ellas. O sea, derivando esta función composición. Pero entonces tendría que ser, si tiene dos dependientes, tendría que ser con otro que tuviera otras dos dependientes igual. Claro, dependiendo de las variables con respecto de la cual nosotros derivemos. Si es única la variable, entonces va a ser derivada ordinaria. Si es varios valores, variables parciales, derivadas parciales. Entonces podemos tener una derivada compuesta hecha de dos parciales. Claro. Ok. Pero eso lo veremos mañana. Ahorita quiero que entiendan bien esta situación. Ahí nos dice la derivada de g con respecto a y es igual a x cuadrada por coseno de y. Así le puso usted. ¿Dónde? Ahí. ¿Aquí? Sí. ¿Cuánto vale g? Era lo que preguntaba de que si se deriva la misma al fin y al cabo. Es esta, ¿no? Sí. ¿Qué de y es x cuadrada seno de y? Sí. A ver, si me se pregunto, deriva ahí en y. la derivada de g, ¿de quién? ¿De x? Sería 1, se multiplica por x cuadrada y ya queda igual. Por eso,
La derivada con respecto de x. Entonces, como vamos a derivar con respecto de x, recuerden que esta g se puede sustituir, ¿qué? ¿Dónde está la? Aquí. Esta g se puede sustituir, si se quiere, por su nombre de coordenada z. Y tienen un número real. Entonces, es una derivada parcial con respecto de x. Cuando derivamos con respecto de x, son derivadas parciales. Recuerden que tenemos que la otra variable debe ser constante. Entonces, cuando derivamos aquí con respecto de x, ¿cómo es? 2x por seno de y. Esta es una constante. Y para derivar con respecto de y, quien es constante ahora es x. Entonces, x cuadrada constante por la derivada del seno de x. ¿Cuál es del seno de y? ¿Cuál es la derivada del seno de y? Es el coseno de y. Oh, ya. ¿Ya? Sí. Que Bueno. en pocas palabras, al fin y al cabo está, bueno, sería derivar la misma, pero en distintas funciones, ¿no? En una se hace con X y en el otra con Y. Claro. La Ahora, misma. ¿cómo quedaría el resultado, profe? ¿Eh? ¿Cómo quedaría el resultado? Pues esos son, ¿no? ¿Eh? No, pero me refiero ya multiplicado y todo. Bueno. Sí, pero es que aquí ya borré. ¿Cuál es la derivada de x con respecto de t? Era 2. Vale 2, Y la derivada de y con respecto de t. vale 4. Bueno, estas ya las sustituimos aquí. Por lo tanto, decimos, ¿cuál es la derivada de z con respecto de t? Esta. ¿Cuál es la derivada de z con respecto de t? Pongo corchete para diferenciar un poquito. ¿Cuál es? Simplemente el producto de estos números reales que acabamos de obtener. O sea, la parcial de g con respecto de x, que es 2x seno de y, todo por la derivada de x con respecto de t, que es 2, más la derivada parcial de g con respecto de y, ¿cuál es? X cuadrada por coseno de y, por la derivada de y con respecto de t, que es 4. Y ya. A final de cuentas, ¿qué es lo que obtuvimos? Por lo tanto, la derivada de z con respecto de t, o sea, ¿cómo varió la temperatura con respecto del tiempo? ¿Cómo varió? Pues varió así, 2 por 2, 4x seno de y, más 4 por 1, 4x cuadrada coseno de y. Esa es la derivada de z con respecto de t. O sea, la derivada de la temperatura con respecto del tiempo. Ya queda menos de un minuto. Bueno, entonces, ¿cómo varió la temperatura con respecto del tiempo? Así. Permítanos copiar nada más ese cachito, por favor. Es que sí. ¿De cuánto vale ya? No. Sería multiplicarlo, ¿no? 8 por 0, 8 por 1 y así. Sí. Cuando, no, vamos a decir cuando es que estamos calculando. Ya son las 10, profe. ¿Ya? ¿Cuánto fue la derivada de z con respecto de t? Pero esto debe ser con respecto del tiempo, ¿eh? ¿Cuánto vale? O sea, debe ser Sí, con respecto con del respecto TC. del tiempo aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la parcial de g con respecto de x?
en T. ¿Cuánto vale? 2. 2x seno de y. No, pero ¿cuánto vale X? Ah, sería 3. No. El valor de la función composición. Donde X, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto vale Y? Pues no me acuerdo, es que, ¿cuánto vale X en términos de T? Híjole, a ver. ¿Cuánto vale F de T? ¿Y cuánto vale G de XY? G de XY sí me acuerdo, es X cuadrada seno de Y. ¿Así? Sí. Y ¿Y f esta? de t, 2t menos 3, 2T menos 3, 4t más 1. 4T más 1. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esta es la X y esta es la Y. Entonces, ¿cuánto vale X? 2 ¿por quién? 2T menos 3. Luego, seno de Y. ¿Y cuánto vale Y? 4T más 1. Y luego, ¿cuál es la parcial de G con respecto de Y? Vale X cuadrada, 2T menos 3 al cuadrado, por coseno de Y. Coseno de Y. ¿Pero quién es Y? 2T más 1. Ahí está. Y ya. Y ya teníamos, ¿cuál es? La derivada de X. Es que ya la acabo de poner. Derivada de X con respecto de T, ¿cuánto vale? 2. Y la derivada de Y con respecto de T, ¿cuánto vale? 4. Y estos son los que se sustituyen. Ok. Por lo tanto, la derivada de Z con respecto de T, cuando T vale 3, ¿cuánto vale? Sería 2 por 2 por 3 menos 3. Seno. De 4 más 1. ¿Sí sería así? Sí, pues recuerden, es la parcial de G con respecto de X por la derivada, a ver, parcial de G con respecto de X por la derivada de X con respecto de T, más la parcial de G respecto de Y por la derivada de Y con respecto de T. Pues nada más cuestión de sustituir estos valores. Profe, ¿Sí? lo de hace rato, lo que agregó el punto, estaba mal entonces. No, ¿cómo? Estaba incompleto. Okay. Estaba incompleto porque no habíamos puesto esto. O sea, esta es la X y esta es la Y. Aquí está X y Y. O sea, ahí se debe sustituir todo y ya después ahí se tiene el punto. Pues sí. Es que es el punto en términos de T. Están pidiéndonos el valor de Z con respecto de T, la derivada de Z con respecto de T, en T igual a 3. Es que inicialmente había puesto 3,2, ¿no? O algo así. O sea, estaba incompleto. No estaba mal, pero sí estaba incompleto. Profe, ya inició nuestra otra Ya clase. inicié otra clase. Ay, sí, ya. Bueno, Sí, profesor. entonces, Nos vemos, hasta luego. mañana sí. Le continuamos mañana, ¿no? Sí, mañana.